La construcción político-fascista tiene una organización, no es, como decíamos en la parte anterior, algo que surge de la noche a la mañana, sino que tiene una organización y por supuesto detenta la práctica del poder, un poder consolidado, concentrado y unipersonal. La construcción político-fascista en realidad habla de las crisis estructurales que pervive el Estado europeo. Tiene un estratégico análisis del miedo y del resentimiento social y la apropiación de los rasgos del fascismo italiano. Por supuesto que tiene transformación de una ideología extrema en un poder estatal total, es decir, totalitarismo. Después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, ese totalitarismo se vuelve teóricamente la respuesta a lo que fue el Tratado de Versalles y la consolidación de la República de Weimar y el avance del comunismo. Entonces, en ese escenario crece una sociedad frustrada dispuesta a aceptar las soluciones autoritarias que vienen a proponer desde los nacionalismos extremos, desde los liderazgos carismáticos de ultraderecha, desde el autoritarismo, desde una violencia política bastante fuerte y por supuesto todo reducido al anticomunismo y a la ultraderecha. Entonces el nazismo no es que copia al fascismo, sino que lo reformula. Reformula ese racismo biológico que el ser humano tiene como núcleo de proyecto político en ese momento y entonces transforma todo eso, lo capitaliza en algo que después determina los efectos del nazismo a posteriori. Cuando hablamos de un partido que en realidad utiliza un instrumento de poder, hablamos del liderazgo de Adolf Hitler dentro del partido nazi. Es sistemático porque tiene una propaganda emocional. Habla de meterse en la psicología de los alemanes de ese momento y entender qué es lo que la sociedad alemana necesita para un resurgimiento, y dentro de eso que él entiende que la sociedad alemana necesita para resurgir es donde hablamos del odio. Los discursos simples y repetitivos que en realidad consolidan también una simbología por todo lo que es ese aparato propagandístico, pero también porque en su discurso y en su gesticulación Hitler repite y consolida en esa repetición los mismos efectos que la sociedad necesita. Alguien que los guíe hacia una lucha inescrupulosa contra aquellos que entienden también han violentado a Alemania. Por supuesto que en estos símbolos y rituales hablamos de la estética militar, ¿sí? La estética militar es fundamental dentro de cualquier aparato fascista, pero más precisamente en el caso de los nazis. Entonces, esa propaganda que fue dirigida por Joseph Goebbels tuvo un particular personaje que en realidad entendía a la política como una construcción de sentido y no un debate racional. Construir el sentido de los alemanes en ese momento era presentarles la posibilidad de que dentro de ese sentido el odio y la condena se vuelva algo fundamental para renovar la psiquis de la sociedad alemana. Entonces, el nazismo combina de alguna manera cierta legalidad y violencia. Por un lado la propaganda que legaliza y por el otro lado la violencia que es legalizada por la propaganda y por la sociedad que consume ese tipo de propaganda. De hecho, hasta han llegado a tener su propio Hollywood, ¿no? El cine alemán de aquellos años trata de deconstruir, desarmar el mensaje hollywoodense de las películas norteamericanas, ¿no? Entonces en esto se genera la crisis de un Estado y el terror, ambos combinados para detentar el poder de la sociedad. Entonces ahí surgen organizaciones militares clave, las SS, que son la represión ideológica y racial, la SA, que es una milicia callejera del nazismo, y la Gestapo, que es la policía política. Entonces esa es la estructura del sistema de violencia utilizado en exceso por el totalitarismo hitleriano. En 1933 Hitler llega al poder por una vía legal, pero luego, dentro de esa vía legal, elimina a los partidos políticos, suprime a los sindicatos, controla la justicia, la educación y la prensa. Ahí es el final de la sociedad alemana como un pensamiento racionalizado, e impone al partido único que es el nazi. El Estado se transformó
en un educador ideológico, en un vigilante permanente de ese tipo de educación y en un instrumento de exclusión. Aquellos que no son pertenecientes al Estado alemán son los que en realidad el mismo partido nazi decide como quienes no pueden participar de la sociedad alemana. El racismo es una política de Estado, por eso el antisemitismo también se vuelve como la anticultura, una amenaza existencial constante para todo aquello que representa a la humanidad. Entonces, las leyes raciales, el gueto, donde muchos terminaron dentro de esos famosos guetos, que eran espacios tapiados, en donde la gente no podía salir de ese lugar ni ingresar, excepto que el mismo partido nazi lo autorizara. Las deportaciones y, por supuesto, el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, acá hablamos de un racismo científico, un nacionalismo mesiánico, ¿sí? Hitler entendiéndose como el único capacitado para llevar adelante el resurgimiento de Alemania. No fue solo una dictadura, sino que fue un proyecto de ingeniería social que desarticuló particularmente a toda la humanidad.